Martín Picato, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Colo? Buen día. Bien, acá estamos, ¿eh? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, Linda todo. mañana, ¿eh? Calorcito, Sí, va a ser calorcito, espectacular. parece, ¿eh? Sí. Está linda, está linda. Se pone frío, pero no Sí. tan frío a la mañana. A media mañana es hermoso. Sí. Hermoso. Bueno, no hace tanto frío. tengo una denuncia para comentar, que la vamos a después la vamos a comentar, todavía no, después la vamos a comentar, vamos a Sí. hablar, ¿eh? Bueno, todo tranquilo, enseguida vamos a ir con la llamada telefónica, vamos a hablar de ciencia y tecnología, vamos a hablar de educación, ¿de qué vamos a hablar? La idea mía es que le copiemos a la gente que está haciendo las cosas bien. De Córdoba. Por eso lo quiero sacar a Gerardo García Oro, que es secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de la provincia de Córdoba. Porque, a ver... Pero ciencia y tecnología hace la educación. También, lo que ¿no? pasa es que se combina, porque Sí. al estar el mercado laboral cambiando con esto de la tecnología, Sí. y de una manera tan rápida. Por ejemplo, ayer decía Federico Sturzenegger en un reportaje que le hicieron en un programa, que después de la entrevista vamos a pasar un pedacito que tengo sobre Sí, el mercado laboral, pero bueno. después Sí, no está bien. Dale, vos dice, no falta mucho para que la pizza te llegue con un dron. Sí, Y no, viste, no falta mucho. Por ejemplo, es mala la comparación, ¿no? Lo que voy a hacer. Pero ya, viste, en estas peleas entre países y países se utilizan mucho los drones ya. también, esa es la parte ¿Viste? militar. Pero, ¿Viste? sí, pero Es mala la comparación, no, bueno, pero está bien. Ya no están tripulados los aviones. Ya puede hacer mierda un país con un pedazo de chapa. Eso es verdad. Pero como está cambiando el mercado laboral, y eso te va a llegar, te guste o no te guste, yo quiero hablar con ahí dice Judith Córdoba. Quiero hablar con Gerardo, porque la tecnología... ¿Te acordás cuando decíamos que todo lo que pueda hacer la máquina lo va a hacer? Venga. Que venga, porque la máquina no se enferma. No se enferma, no hace paro. No tiene sentimientos, nada. Exacto. O sea, aumenta muchísimo la productividad y de eso no te vas a poder. Vos podés tratar de frenarlo un tiempo, pero no. Cuando avanza, avanza. O lo dejás avanzar o te quedás afuera. Te descolgás primero del país y después del mundo. Entonces, Gerardo está haciendo un trabajo muy interesante en Córdoba. Vamos a dejar de lado que dentro de su currículum tiene que estar ¿Sabes por qué compañero de pádel de Martín, porque eso, pero tiene que estar. ¿Sabes por qué esta es una hay que respetar mucho esta llamada? Porque esta llamada vale oro. Uy, yo hago chistes malos, pero aparte estamos por hablar con un cordobés, tenés que esforzarte con los chistes, porque estos son buenos para los chistes. Pero esta llamada vale oro. Sí, Dale. Literal. Literal. Bueno, entonces ya estamos en comunicación, vamos a presentarlo bien. Gerardo García Oro es economista de la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo una maestría en la UCEMA, pero ya me olvidé de qué, pero la hizo. Y es actualmente secretario de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Córdoba. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buen día, los estoy escuchando. Muy bien, los cuentos son como los cuentos cordobeses, así que arrancamos bien. Bueno, suma un punto. ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien, todo bien por acá. La verdad les agradezco también el llamado y bueno, acá estamos trabajando un poco en los temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología en Córdoba. Y bueno, a colación de eso, siempre es bueno compartirle un poco las experiencias, un poco por dónde nosotros pensamos que puede ir el desarrollo económico, el desarrollo productivo. Sí, sobre todo en capital humano, ¿no? Si algo hay que agradecerle dentro de todo lo que está haciendo el presidente Milei es esto de que haya puesto el término capital humano en la discusión pública, Gerardo, porque esto de que del trabajo como una manera de generar, como la única manera de generar riqueza, tiene un valor fundamental, ¿no? O sea, y ahí está metida la ciencia y la tecnología porque el mercado laboral está cambiando de una manera estrepitosa. Ayer yo contaba, no sé si llegaste a escuchar, Gerardo, ayer contaba una anécdota de Sturzenegger que le contó a Morando, que le estaba haciendo un reportaje, dijo, en el resto del mundo las pizzas y los productos de Amazon ya están llegando con drones. Y eso es una muy buena noticia en algún aspecto, pero también para aquellos que antes llevaban el envío es una mala noticia. Totalmente. De hecho, todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial y demás, el proceso en el que va evolucionando la inteligencia artificial y cómo se va introduciendo en la vida de todos y en los trabajos de todos,
ya está muy cerquita de llegar a lo que sería la última etapa, que no se sabe muy bien cuánto va a durar en poder llegar a la etapa más bien de autonomía, donde las inteligencias artificiales, robots, puedan empezar a trabajar sobre cierta temática, dialogar de manera autónoma entre sí, y eso a partir de algún problema, digamos, el humano solo interviene al inicio, creando las condiciones para que se dé esa discusión. Luego la inteligencia artificial puede debatir, por ejemplo, temas como tratamientos o curas posibles a enfermedades como el cáncer y demás, y el humano vuelve a intervenir recién al final, cuando ya los robots o la inteligencia artificial tiene ya para presentarle las conclusiones, ¿no? Entonces, creo que eso ya está realmente mucho más cerca. Elon Musk habla de 3 años, pero en Silicon Valley, nosotros aquí en Córdoba recibimos en la semana del ACTEC, fue una actividad de agro vinculado a tecnología que se hizo en Río Cuarto ayer. La recibimos a Rebecca Wang, que es una persona que está en Stanford, está en el Silicon Valley, y ella hablaba de que incluso esto puede ocurrir en 1 o 2 años. Entonces, realmente estamos en una etapa donde todos los recursos humanos, de capital y demás, hay que ponerlos al servicio en el mayor punto de productividad posible. Es sumamente imperioso la productividad, la eficiencia, y es un desafío que creo que todas las empresas van a tener que afrontar. O sea, la innovación es casi hoy una obligación, y tanto la innovación o la adaptación de parte de lo que es el capital humano va a ser una imperiosa necesidad para poder adaptarse al nuevo mundo que cada vez viene más rápido. ¿Cómo estás trabajando o cómo trabaja el gobierno de Córdoba con el Ministerio de Educación al respecto? Porque, repito, desde el punto de vista de la empresa, es un disparo de la productividad enorme el día que puedan adoptar estas cosas, pero desde el punto de vista del mercado laboral de las personas, implica un desafío, Gerardo, porque hay que prepararse para eso. Digamos, está bueno la inteligencia artificial. Mira, te voy a contar una experiencia de hace un ratito. Yo salí a caminar y le dije a través de los audífonos a la inteligencia artificial del teléfono que tengo, no quiero dar el nombre, pero todo el mundo sabe, quiero conocer, yo no sé. Quiero conocer los títulos del día de hoy del diario Infobae, y me contesta mientras estoy caminando, el teléfono me dice, ¿puedo usar ChatGPT para eso? Sí, le digo que sí, y me leyó los títulos. Claro. No tengo que andar con el teléfono en la mano, Gerardo. O sea, puedo ir caminando. No tenés que escuchar la radio. Me puedo estar ocupando de otras cosas. Exacto. Bueno, pero para el mercado laboral es un desafío, Gerardo. Hay que educar a la gente en eso para que vea la oportunidad y no el prejuicio, digamos. Me van a dejar sin laburo, ¿Cómo lo están combinando? ¿Lo están trabajando con el Ministerio de Educación? Bueno, sí, hay que trabajarlo conjuntamente, no solo con educación. Nosotros en Ciencia y Tecnología estamos dentro de lo que es, en la orgánica de la provincia, lo que es Ministerio de Producción, pero nosotros estamos trabajando mucho, especialmente guiando estas necesidades o cómo se pueden ir adaptando todas las capacidades a raíz de ordenar la oferta en términos de los clústeres productivos, ¿no? Eso ha sido algo que para nosotros ha sido un elemento muy ordenador. Nosotros tenemos definidos 23 clústeres productivos que son estratégicos para la provincia de Córdoba. En esos clústeres, que es una definición un poco diferente de lo que uno diría una cámara o una agrupación empresarial, lo que prima o donde tiene o las empresas que tienen por ahí mayor participación y son un poco más escuchadas, son aquellas empresas que están de alguna manera un poco más cerca de todos estos espacios de innovación. Entonces, la idea es que las empresas que hoy están haciendo punta en Córdoba, en el liderazgo, en la innovación, en algunos sectores productivos, sean quienes forman parte de estos clústeres y también contagian e informan a las otras empresas, incluso a las pymes y demás, que muchas veces vienen un poco por detrás en todas estas innovaciones y novedades que tienen que ver con la eficiencia productiva, la adaptación de los recursos humanos incluso en los sectores y demás.
Y eso para nosotros nos ordena mucho esa oferta, ¿no? Es decir, de qué tenemos que salir desde el sector público a apoyar o a acompañar. Nosotros vemos a partir de ahí las necesidades, las brechas que existen entre las empresas que hoy están liderando la innovación en estos clústeres, cuán lejos están de lo que uno miraría en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el caso del Actec, básicamente fuimos a Estados Unidos a ver y a comparar cómo estaban las startups o las empresas que tenemos en este sector agro con innovación. Entonces ya de entrada las comparás contra el mundo y después comparás hacia adentro entre las que están liderando y las que vienen por detrás. Y eso permite ordenar un montón cuáles son los desafíos, cuáles son las cosas que por ahí estamos más lejos, que necesitamos mejorar, y de a poco ir tratando de que ninguna empresa de estos sectores que son claves dentro de la matriz productiva, en nuestro caso de la provincia de Córdoba, se quede por detrás. Es decir, que todas estén de alguna manera equiparadas en la información que tienen que tener, para dónde van los sectores, para dónde va la adaptación de los recursos humanos y demás. Y eso es algo que nosotros lo trabajamos y lo trasladamos también con educación en la doble vía, ¿no? Por un lado la educación formal, que es todo hacia dónde tienen que ir muchas veces las carreras técnicas o las carreras, digámosle, del ciclo común, pero bueno, que tienen también ciertas orientaciones. Y por otro lado, la educación, digámosle, de la formación profesional, la formación para el trabajo, donde también ahí muchas veces son cursos, son capacidades que forman parte de otro tipo de formación, más en oficios, y que realmente son también muchas veces muy necesarias y quizás cada vez más necesarias, ¿no? Sabemos que hay algo que seguramente no lo va a poder reemplazar nunca, la inteligencia artificial, como puede ser el tema de la economía de los cuidados, es decir, el cuidado de personas y demás, y esas habilidades muchas veces son también imprescindibles que podamos mantener, ¿no? Es decir, eso es algo que creo que también va a ser muy importante, de que las empresas no solamente avancen en la innovación, sino que también vayan sensibilizando culturalmente a las personas que trabajan en esas empresas con esos cambios, para que de alguna manera no vean una competencia, sino una oportunidad para complementarse con la innovación, la inteligencia artificial, la robótica, que de alguna manera va a ir ingresando en mayor o en menor medida, pero a veces más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Pero también acá con el uso de la inteligencia artificial o el chat y todo lo demás, también puede haber una seria pérdida de habilidades, ¿no? Digo, como a veces abusar de estos asistentes, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, reducir la práctica en escritura, la investigación o cálculo, los pensamientos, ¿viste? Que todo vamos a lo más rápido. ¿En dónde vamos? Al chat GPT o a la inteligencia artificial. Y vamos perdiendo las capacidades también, o las habilidades. Sí, tal cual. De hecho, esto es algo que creo que puede estar también muy interesante que lo rescaten y que lo comenten ustedes también en su programa. Hace muy poquito, debe haber sido el mes pasado, que salió publicado un trabajo publicado por el MIT de Estados Unidos, que fue disruptivo, y es el primer trabajo que muestra cómo algunas habilidades en los cerebros de las personas que hacen una evaluación de impacto entre quienes usan inteligencia artificial para ciertas cuestiones, el ChatGPT concretamente, versus el grupo de control, que son los que lo hacen de manera autónoma y redactan el documento por su cuenta sin ningún tipo de asistencia. Y en esa evolución vieron que hubo algunas zonas del cerebro que se fueron como apagando, por decirlo de alguna manera. No soy médico, así claro, que esa parte no la voy a explicar seguramente bien, pero sí que es el primer trabajo que alerta de algunas posibles pérdidas de capacidades creativas y demás, que puede también traer aparejado esto. Es decir, yo creo que ahí es donde es también una alerta de que muchas veces es una herramienta útil, pero también es muy importante que ciertas personas la usen
también con precaución. Pero ¿no? viste lo que pasó. No solo por esto, sino también por los efectos ambientales que tiene, ¿no? Claro. Es decir, pedirle que nos redacte una carta para San Valentín, y la verdad que mejor la redacta uno, pone algo que realmente sienta por esa persona, y de paso sus capacidades no se debilitan, y de paso también ahorran unos cuantos litros de agua. Claro, viste lo que pasó con los estudiantes de medicina, que se copiaron mediante, bueno, el ChatGPT o la inteligencia artificial. Ahora, esto es grave porque, a ver, le pedimos a alguien que nos responda todas las preguntas en un múltiple choice, qué sé yo, no sé, ¿viste? Y finalmente responden, pero no comprenden o no entienden después cómo va a ser en la práctica. Tal cual. Bueno, yo creo que todas estas innovaciones ya lo están haciendo, están poniendo en jaque también los procesos de evaluación en todo el trayecto académico, porque la verdad que hoy en día mandar a un estudiante a hacer un trabajo domiciliario y pretender que ese trabajo no tenga nada, absolutamente nada de inteligencia artificial en su elaboración de ChatGPT, y es casi ingenuo pensarlo hoy. O lo mismo con estas situaciones en las cuales esto entra en los procesos de evaluación. Así que también hay que repensar cómo evaluamos los trayectos en los que vamos formando a los estudiantes en sus estudios de grado, de posgrado, etcétera, porque también esa faceta de evaluación es relevante. Y algo que se empieza un poco también a saltear es lo que tiene que ver con la acumulación de la información específica y de fondo de la temática en la cual uno se está especializando. Realmente que esto es algo que cuando alguien lo tiene tan simple, llegar al resultado y a una posibilidad de contar con una respuesta a lo que uno se le ocurre preguntar, elimina el trayecto, el camino que uno muchas veces podría transitar buscando esa respuesta. Quizás antes ir a buscar una respuesta en un libro implicaba leer, y en el camino que uno iba buscando esa respuesta, ibas leyendo y aprendiendo de otras cosas que te iban también complementando o enriqueciendo, o haciendo entender que puedas entender y comprender con mayor claridad el fondo de la cuestión. Hoy uno llega tan rápido a ese resultado que quizás todo ese camino se termina perdiendo, y ese también es otro desafío para la calidad de los recursos que vamos a terminar formando de aquí en más. Gerardo, en lo personal después te voy a preguntar si esto del ChatGPT haciéndole una carta por el día de San Valentín a Laura fue algo que probaste y te salió mal, o eso lo vamos después me lo contás. No, sin duda, no. Después también es una persona que ustedes convocan a estas discusiones, que también es economista, así que pero no me escrachen porque no lo estás hablando desde la experiencia, te digo, no lo intentaste porque es un divorcio en puerta. A ver, Gerardo, pongámonos serios, Gerardo. Yo sé que somos cordobeses, pero pongámonos serios. ¿Cómo la implementación de estas nuevas tecnologías y la adaptación de una mejor forma de hacer las cosas, de ser más eficiente, es más fácil en las empresas grandes de Córdoba o en las empresas chicas? Yo imagino, mi prejuicio, sin datos, es que en las empresas chicas debe haber un poco más de resistencia, por costos y cultura, imagino, implementar la inteligencia artificial. Sí, eso es real, digamos que a veces es más difícil en empresas chicas, quizás al principio, ¿no? Sobre todo también porque muchas veces las empresas chicas también tienen más el compromiso interpersonal a veces entre el empleador y los trabajadores, y medio que ocurre esto de proximidad con el empleador y con los desafíos de la empresa y demás. Entonces la verdad que cuando se da esa relación tan fuerte en lo interpersonal, la incorporación de tecnologías que a veces hasta se pueden ver como un aspecto que juegue en contra a las posibilidades de desarrollo profesional del trabajador y demás, es como muchas veces pedirle, bueno, toma la pala, cavate tu propia fosa. Entonces ahí es más difícil pensar que esa innovación pueda darse más rápidamente. En empresas más grandes, la ventana de oportunidad a veces es mayor porque tienen mayores capacidades para hacer inversiones un poco más
amplias, abarcativas. La cuestión de la cultura organizacional por ahí la manejan de una manera un poco más institucionalizada, entonces de alguna manera le transmiten a los trabajadores con una estrategia un poco más acorde, cómo se puede llegar a complementar la estrategia de innovación con el trabajo que hoy hacen, y cómo también se pueden ver beneficiados o cómo pueden evolucionar en productividad, y después también si el valor agregado, si la torta que genera esa empresa es mayor, seguramente eso también podría redundar en sus respectivos salarios o en sus respectivas posibilidades de progreso en la empresa. Yo creo que esa disyuntiva existe. Lo otro que es muy relevante es que ya hay algunos trabajos que están empezando a mostrar que no es lo mismo desarrollar un proceso de innovación en una empresa industrial como las que tenemos aquí en Córdoba, por ejemplo, de una industria automotriz pesada, grande, digamos, donde hay grandes establecimientos fabriles. No es lo mismo ir a una línea de innovación en ese tipo de entornos que hacerlo en un sector de pymes, de startups y demás. La estrategia inclusive para acompañar, particularmente lo que a nosotros nos interesa estando en el sector público, es diferente. O sea, uno no debe aplicar la misma receta para tratar de acompañar la innovación en una empresa de industria grande versus en una startup o en una pyme. Entonces eso también es algo que es muy relevante mirar la experiencia, porque todo esto está ocurriendo en el mundo de manera simultánea y siempre hay buenas experiencias para mirar y hay posibilidades de ver qué cosas son las que no funcionan para tratar de no pifiarlas, porque acá la verdad que ya no hay mucho margen de acción como para cometer errores, y bueno, creo que eso es también un poco el desafío que tenemos desde lo privado y desde lo público. Aquí en Córdoba tenemos una cultura muy muy clara de que lo público ayuda y colabora a que lo privado se pueda desarrollar, y después el privado sigue trabajando solo. Ya cuando un sector florece y se desarrolla, ya el público, más que acompañar o ayudar a alguna coordinación adicional que necesite, tiende a retirarse. Se retira, pero esa conversación sigue estando. Yo creo que ahí eso es como muy importante, porque a veces el sector público puede destrabar algunas cuestiones de coordinación y darle como un marco mucho más sencillo al desarrollo de lo privado, pero sin lugar a dudas que es un tema muy muy relevante a considerar, la característica de la empresa, el tipo de empleo que genera, y eso también hoy lo podés hacer si tenés buena información de tu propio sector productivo, ¿no? Eso también es algo que es relevante, que el propio sector público también gestione con datos, con evidencia, para no errar el camino. Ayer veía un reportaje que le hicieron en Mar del Plata al gobernador Yallora, y se lo ve obsesionado con la producción y la eficiencia productiva. Es una cosa, pregunta que le hacían, él iba para ese lado. No solo tenemos que la producción, que la industria, que el empleo, que los salarios. La verdad que es bastante estimulador ver un gobernador, acá en el Chaco también, pero yo te cuento lo que vi del gobernador Yallora, y imagino que eso es bastante, te motiva mucho, ¿no? Debe ser para vos todos los días un golpe de energía enorme de ir a laburar para ver cómo hacer que la gente labure mejor y que las empresas sean más eficientes. Mi última pregunta, Gerardo, te agradezco muchísimo por este tiempo. Para los oyentes les aclaro, estamos hablando con Gerardo García Oro, secretario de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Córdoba. El agro, imagino que siempre en la necesidad de ser cada vez más eficiente, porque es con cepo o sin cepo siempre tienen la competencia encima, debe ser uno de los que más acompaña, ¿no? Y ustedes deben tener un foco especial también en el agro. Sí, el agro de hecho es uno de los sectores que nosotros tenemos como un sector estratégico. Ya el agro, el otro día lo decía en un reportaje que tuvimos ahí en Río Cuarto, ya no es la actividad agropecuaria como en la época de la familia Ingalls, donde iba en la carreta arando el campo y demás. Hoy el agro implica genética, implica un montón de aspectos en los cuales la trazabilidad hoy ya es una realidad, ya todo está en procesos
sumamente claros que tienen un impacto, por supuesto, en la eficiencia del sector, en el ahorro, en el uso de fertilizantes y demás, y también tiene un impacto en lo que es los rendimientos, obviamente, es decir, la resistencia a enfermedades, todo eso. Hoy ya hay, digamos, adaptaciones génicas que se pueden hacer sobre las plantaciones para que éstas sean más resistentes o se adapten mejor a las condiciones climáticas que hay en cada punto, en nuestro caso de la provincia, y todo esto no solamente redunda en mayor eficiencia productiva, sino que también redunda en un mayor cuidado del ambiente, porque la verdad que no hay un uso excesivo de fertilizantes, es mucho más controlado todo el proceso productivo y demás, y esto, bueno, se puede aplicar tanto al agro. Nosotros también tenemos una cadena que sabemos que se va a desarrollar para la provincia de Córdoba, que tiene que ver con toda la cadena porcina, ovina, el propio sector del petróleo, que también petróleo, gas y energía, que es otro clúster productivo de la provincia, que si bien nosotros en Córdoba como provincia mediterránea no tenemos grandes zonas de explotación, sí hay algo en nuestro noroeste cordobés, que se puede aprovechar y que se puede avanzar, pero si bien Córdoba no es un sector que vos digas es relevante, como sí el caso de las provincias mineras o las provincias del sur del país, Córdoba quiere ser también un proveedor de todos los desarrollos en estos sectores que van a irse realizando a través del RIGI, ¿no? Del régimen de grandes inversiones. Entonces creemos que estando también en el centro de la provincia podemos ser proveedores estratégicos y que si somos más eficientes también podemos serlo. Entonces un poco en ese sentido está planteado el desafío productivo de Córdoba. O sea, tenemos, como vos decías, un gobernador que tiene esa mirada, casi esa obsesión, podríamos decir. Todas las reuniones que tenemos con el gobernador giran en torno a esto, en donde lo productivo, este gobernador está convencido de que es lo que va a derramar el empleo. Él siempre dice: gobernar es generar empleo, y el empleo registrado, asalariado, sabemos que viene por el lado del desarrollo productivo de la provincia, y de hecho no hay un sector estratégico que digamos, bueno, Córdoba es esto, como en alguna época lo era la industria automotriz, por ejemplo, además del campo. Hoy se visualiza que en cada lugar, en cada realidad productiva de las distintas regiones que componen nuestra provincia, hay una realidad y hay una posibilidad de sectores que hoy ya muchos de ellos ya son algo exitoso, algo que funciona, algo que tracciona, y en algunos casos sectores que todavía no están del todo desarrollados, pero que claramente Córdoba tiene una diferencial para poder especializarse y avanzar. Entonces, con eso, un poco esa mirada basada en los datos, en la información, se trata de gestionar para que todo eso ocurra y que de alguna manera llegue lo antes posible. Así que bueno, ese es un poco el desafío que nos tiene a todas las áreas de gobierno atrás de esa propuesta. Y bueno, lo mismo lo vemos con los investigadores. Hace poquito el gobernador anunció que todos los proyectos de investigación que provengan del CONICET, del INTA, que para nosotros el INTA también es muy importante, el propio INTI, también que tenemos la regional en Córdoba, todos los proyectos de estas instituciones que tengan algún impacto o que no se deban sufrir ningún tipo de inconveniente en su desarrollo porque sean relevantes para el desarrollo productivo de la provincia, el gobernador ha propuesto que se va a hacer un esfuerzo para poder acompañarlos y que esos proyectos, esas investigaciones aplicadas sigan avanzando y no se vean afectadas un poco por la situación de contexto de restricción de recursos que se está viendo a nivel nacional. Entonces, yo creo que ahí hay una apuesta también de la selectividad y de invitar a que todos los actores del ecosistema productivo, directa o indirectamente, incluyendo en este caso a los investigadores de estos institutos, todos aporten y contribuyan y se pongan la camiseta de Córdoba, por decirlo de alguna manera, para a esta apuesta de desarrollo que muchas veces no se termina de visualizar del todo en el corto plazo, pero sí es relevante para el mediano y para el largo plazo.
Gerardo, quiero agradecerte mucho por esta comunicación, mandarle un abrazo extendido a Laura de parte nuestra, Laura Cabullo. ¿Te acordás, Colo, que le hicimos un par de reportajes ya y vamos a seguir insistiendo sobre ese tema? Porque te digo más, Laura, y esto, Gerardo, lamento, pero lo tengo que decir, no te pongas celoso, aunque no creo que seas celoso de los éxitos de tu mujer, ha publicado en Novedades Económicas del Herald de la Fundación Mediterránea una nota sobre el por qué hay que esforzarse en cambiar el mercado de trabajo y los desafíos hacia adelante, que lo vamos a charlar más adelante la semana que viene. Gerardo, un solo reclamo tengo para hacerte. No vi en tu LinkedIn que pongas como experiencia compañero de pádel de Martín Picato. Eso es imperdonable. No, eso no se... Tiene que... lo vamos a agregar. Agregarlo ahora porque si no... Claro, las cosas importantes las dejas afuera. Gerardo, te mando un abrazo enorme. Gerardo, acá Martín se tira que juega al golf, al tenis, al pádel. Me parece que no casa un deporte, me parece. No. ¿Viste cuando te dicen, viste cuando te dicen el popular? ¿Viste cuando te dicen el popular OJ? ¿Por qué? Porque no sirve para ningún deporte, ¿viste? O sea, me parece que se está tirando para ese lado, Martín. No. Bueno, algún día que nos visite por allá, prometo, podemos jugar un partido de pádel, por ejemplo. Ya para el fútbol, a mis 41 años ya me está abandonando el fútbol, pero para el pádel podría ser. Uy, bueno. acá es un deporte muy, pero muy famoso, digamos. Se juega muchísimo. Hay más canchas de pádel que de otra cosa. Te agradezco mucho, Gerardo. Te mando un abrazo. Gracias por el buen humor. Gracias, un abrazo y bueno, que tengan lindas jornadas. Nos vemos. Hasta luego.